¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Deducciones fiscales. Esto es propiamente sobre el artículo 28, Hugo René Ortiz, te damos la bienvenida. Así es, ¿qué tal, Luis? Bueno, pues aquí estaba, ahora sí que preparando el equipo técnico para poder grabarlo en video y bueno, pues un saludo a nuestros radioescuchas. Ahora sí que dicen, Hugo, por ahí el lema, ¿no? Tarde pero sin sueño. Es correcto, así es. Fíjate, estábamos hablando de algunas noticias, Hugo, relevantes, y bueno, pues de un amparo ganado por una empresa en el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal, Hugo, donde le dan la razón al contribuyente en los términos de que la reforma para 2014 en materia de ISR, de deducciones que tienen que ver con ingreso que a su vez es exento para el trabajador, dice o está establecido la autoridad que tiene una penalidad esa erogación por parte del contribuyente. Y en este caso, bueno, pues aquí se le otorga este amparo a esta empresa, en donde va a permitir deducir el 100%. En este caso, Hugo, se trataba de la cuota obrera, que hay que recordar que hasta el año pasado, si la absorbía el patrón, esta era deducible al 100% y era un ingreso exento para el trabajador. Para este año 2014, bueno, pues incluso ese beneficio ya no aplicaba. Y aquí se le otorga esto. También el amparo es en el sentido de que podrá ser 100% deducible los gastos de previsión social y cualquier acto o erogación a favor de los trabajadores que sea exento para el mismo. Así es, bueno, Luis, también otra nota que por ahí lo que es el SAT liberó en su página una especie de simulador para los del régimen de incorporación para efectos de saber pues qué impuesto les puede resultar, ¿no? Por ahí son algunas preguntas básicas que te preguntas si tienes empleados, si no tienes empleados, qué tipo de productos vas a vender, por aquello del IEPS, ¿no? También ahí te hace el cálculo, también por ahí te menciono y tus ventas, cuáles son al público en general, cuáles vas a expedir factura, si son al 16% o no, tus gastos, para efectos de que te calcule el ISR y por ahí te dice, tienes el estímulo del 100%, también te calcula el IVA y en caso de que no sean operaciones con el público en general, pues te hace la proporción y te determina el impuesto. Hay que recordar, Hugo, que referente a esto, bueno, pues esa telenovela no termina por concluir y tienen todo en contra de este tipo de contribuyentes porque están acumulando, por ejemplo, en el caso de ese IVA facturado, bueno, esas cantidades a cargo ya prácticamente por todo el primer semestre del año lo tendrían que erogar en una sola exhibición. Fíjate, hubo otra nota también relevante que viene por ahí de marzo de 2014, donde, bueno, pues la Cámara de Diputados hizo la aprobación correspondiente, en abril el Senado, y ahorita ya se encuentra en las legislaturas de los estados. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues de que está aprobado, Hugo, elevar la edad laboral de 14 años a 15 años. Es decir, se va a eliminar un año para que los trabajadores, o bueno, los jóvenes que en un momento determinado se quisieran contratar en una cuestión o actividad laboral, bueno, pues se dediquen a lo que es su educación básica, la puedan concluir de manera satisfactoria y ahora sí, a partir de los 15 años cumplidos, incorporarse a alguna empresa. Hay que recordar, Hugo, que a lo mejor para algún radio escucha esto de los 14 años pudiera parecer desconocido. De 14 a 16 años los trabajadores ya se podían contratar en una relación laboral previo anuencia de los padres o tutores y también previo acreditamiento de un examen médico con una jornada reducida. Y ahora, bueno, pues esa edad límite se incrementa a los 15 años y también se habla de una jornada reducida de máximo 6 horas. Así es, y Luis, bueno, yo creo que antes de entrar al programa del día de hoy, al tema, recordarles a los radioescuchas que está disponible en YouTube el programa de la semana pasada donde hablamos de que pues la contabilidad es el arma secreta que tiene el SAT contra los contribuyentes, ¿no? Por ahí tratamos ese tema y la próxima semana continuaremos con eso, en específico con las cuentas de la balanza de comprobación, que hay que tener cuidado porque pues están dando información al SAT. Entonces, tener cuidado con esa información que de manera indirecta se va a proporcionar al SAT. Hugo, en pláticas con algunos otros colegas contadores, bueno, pues están bastante temerosos de abordar esa empresa, ese objetivo de generar tanta información. Algunos de ellos ya están pensando, Hugo, seriamente en cambio de carrera, de profesión, sí. Así es, o alguna jubilación anticipada, ¿verdad?
Así es, pero bueno, pues estaremos al pendiente y estaremos manteniéndolos al tanto de los cambios y de la información que surja al respecto, y por lo pronto pues vamos a hablar sobre el tema de este mes, ¿no? Que es el PTU, que esto corresponde tanto para aquellas empresas que lo tienen que pagar a más tardar el día último, o las personas físicas que lo van a recibir. Así es, Hugo. ¿Qué es la PTU? Bueno, pues es la participación de las utilidades por parte de los trabajadores. Fíjate, este derecho, Hugo, nace en 1962 a través, bueno, pues de una reforma al artículo 123 constitucional, y bueno, pues allí es donde está regido en primer término, bueno, pues el fundamento legal, luego lo recoge la Ley Federal del Trabajo, que es la ley orgánica correspondiente, y bueno, pues también en cuanto a la determinación, la ley del impuesto sobre la renta. Estaremos abordando desde todos los ángulos lo que se refiere a la participación de los trabajadores en las utilidades. Así es, Luis, y bueno, empezando digamos con la Ley Federal del Trabajo, el momento de pago te dice que son 60 días posteriores a lo que es el cierre del ejercicio, ¿no? La presentación de la declaración anual, que en el caso de personas morales pues es el día último del mes de mayo. Las personas físicas, los patrones personas físicas tienen todavía oportunidad hasta lo que es el mes de junio. Es correcto, Hugo, y siendo un poquito más precisos, habla de que a los 60 días de cuando se presentó o debió presentar la declaración normal del ejercicio. ¿Y alguna precisión adicional, Hugo? Bueno, pues derivado de que algunas empresas se tienen que dictaminar todavía este año 2013 para 2014, sus estados financieros, pudiera resultar un incremento en la base gravable. Es correcto. Y bueno, pues ahí corren otros 60 días adicionales a la fecha de la presentación del dictamen para poder otorgar ese alcance adicional a los trabajadores, Hugo. Así es. Y bueno, digamos, también hay que hacer un parteaguas en cuanto a quiénes están obligados al pago de la PTU y quiénes no están obligados. En términos generales, ¿quiénes no están obligados? Bueno, pues las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Esos son también las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, que esto pues debe ser calificado por la SECOFI durante los 2 primeros años de funcionamiento. Otras empresas que también están exentas del pago son las empresas de nueva creación de la industria extractiva durante el periodo de exploración. Y siendo también puntuales, Hugo, en el caso de las empresas de nueva creación, se refiere puntualmente a la fecha de inicio o sea, su alta ante el RFC. Es decir, si esta empresa tristemente se dio de alta el 31 de diciembre del 2013, pues ya quemó su cartucho para no repartir utilidades. En el ejercicio 2014, bueno, pues estaría obligado a repartirlo. Fíjate, Hugo, y también en el caso de quienes adicionalmente estarían obligados al reparto de utilidades, bueno, pues estarían obligados también los pequeños contribuyentes es correcto. Que transitaron al régimen de incorporación o al régimen general de ley si no ejercieron la opción correspondiente. Y Hugo, ¿qué pasa también, por ejemplo, con las personas que están dadas de alta por honorarios o arrendamiento? Bueno, pues estas personas también, al tener una relación o un vínculo laboral, bueno, pues estarán obligados a pagarle a sus trabajadores una partida por concepto de reparto de utilidades, que esta está acotada a que no podrá exceder de un mes de salario de cada uno de sus trabajadores. Así es. Ahora, Luis, si te parece, vamos a comentar en cuanto a los trabajadores, ¿no? O sea, quiénes tienen derecho y quiénes no tienen derecho. Bueno, empezamos con que tienen derecho pues los trabajadores de planta, ¿no? Ya sea que estén en periodo indeterminado, determinado u obra determinada, ¿no? Estos tienen derecho. Independientemente, Hugo, que se hayan incorporado, es decir, no tienen la restricción de que hayan laborado 60 días. De un periodo. Porque luego uno como contador aplica la regla de manera general. Entonces, los trabajadores de planta pudieron haber ingresado el 15 de diciembre de 2013 y estos tendrán derecho al reparto de utilidades correspondientes. ¿En dónde sí aplica esta regla de los 60 días? Bueno, en aquellos trabajadores que están, como bien refieres, Hugo, por obra o tiempo determinado. En ellos sí está acotado a que hayan laborado cuando menos 60 días en el ejercicio anterior. Digamos así que son trabajadores eventuales, ¿no? Los eventuales, correcto, siempre y cuando hayan sobrepasado los 60 días, también quienes tienen derecho, pues los trabajadores de confianza, ¿no? Fíjate, y en el caso de los trabajadores de confianza, bueno, pues si bien tienen derecho, pero está acotado a que solamente se deberá considerar un máximo de
vamos a suponer que hay trabajadores de confianza y sindicalizados, entonces el trabajador sindicalizado de más alto salario, bueno, de ahí se le indexará un 20% adicional y ese es el techo que podrán tener como base de distribución los trabajadores de confianza. Porque también, Hugo, se agarra toda la base de datos, se mezcla como si fuesen iguales, siendo que no lo son, y obviamente acaparan los trabajadores de confianza al tener salarios más altos, más prominentes, bueno, pues acaparan la distribución. Entonces esto es para hacerlo más equitativo, más justo la distribución. Así es. ¿Y quiénes no tienen derecho a la PTU? Bueno, pues los que son directores, administradores, gerentes generales. Aquí es importante resaltar que no nos enfocamos a lo que es el título, el nombre del puesto, sino aquí tiene que ver las funciones que realiza la persona. Fíjate, Hugo, y si vemos lo que está establecido en la Ley Federal del Trabajo, refiere a la letra que los directores, administradores y gerentes generales, es decir, que pareciera que hay un acotamiento, es decir, que se refiere al director general, al administrador general y al gerente general. Es decir, si hay un director de una sección de cobranza, un director de finanzas, un director de contabilidad, porque pudiera ser el nombre que así se ostenta, y a lo mejor ahorita algún radio escucha estaría diciendo, ¿sabes qué? Estos van para afuera de la base del reparto. Entonces existe ya pronunciamientos por parte de las autoridades al respecto, hay algunas tesis donde se refieren que, bueno, pues los directores, en este caso por ejemplo un director de finanzas no debiera estar eximido del reparto de utilidades, es decir, esto está acotado prácticamente al primer nivel de administración de una empresa, a los directores generales. Cualquier dirección que esté abajo de esta, bueno, pues sí tendría derecho a lo que es el reparto de utilidades. Luis, si te parece, ahora vamos a otro de los criterios que son los días trabajados. Mira, ¿no? nada más allí algo bien importante, bueno, pues los trabajadores domésticos, que si bien tienen una relación laboral, ellos tampoco están considerados en esto, tampoco, Hugo, porque muchos se sienten trabajadores, están sujetos a un horario determinado, hay una subordinación, hay una preponderancia económica, pero tristemente, jurídicamente no están bajo la figura de la relación laboral. ¿A quién nos referimos? Bueno, pues aquellas personas que están como profesionistas independientes, que están dados de alta por honorarios o que están por asimilados a salario, ellos también no serán sujetos del beneficio del reparto de utilidades. Así es, y pasando a uno de los criterios que se utilizan para determinar el monto que le corresponde a cada persona, pues son los días efectivamente laborados, ¿no? Entonces aquí es importante cuáles se van a considerar. Tenemos, por ejemplo, que aquellas mujeres que hayan tenido alguna incapacidad por maternidad, bueno, esos días de incapacidad no se consideran inasistencia, por decirlo así. Correcto. También aquellos que hayan sufrido algún riesgo de trabajo, que les hayan otorgado alguna incapacidad, tampoco son considerados. Lo que es, por ejemplo, tampoco lo que es días festivos, el séptimo día, las vacaciones, permisos contractuales o permisos para desempeñar alguna comisión sindical. Esas faltas, por decirlo así, no se van a descontar para efectos del cálculo de los días trabajados. Ciertamente, porque pareciera que día trabajado refiere a día expresamente que el trabajador asistió a su jornada de trabajo. Así es. Asuetos, séptimos días, estos permisos, todas las incapacidades vinculadas con periodo pre y postnatal, los accidentes y enfermedades de trabajo, Hugo, que referías, estos no juegan para esto. Y hay un caso particular en el caso de trabajadores que elaboran una jornada reducida, Hugo. Por ejemplo, alguien que nada más labora 2 horas diarias, pues sería injusto que a esta persona le pusieras un récord perfecto de 365 días. Es decir, hay pronunciamientos al respecto donde dicen, bueno, pues esta persona, si bien tiene una relación laboral, está recortada, súmale sus 2 días diarios a que sumen una jornada laboral de 8 horas y eso será el equivalente a un día de trabajo. Es decir, ellos tendrían un castigo, si bien hay una asistencia diaria, esta estaría acotada a que sumen 8 horas y eso equivaldría a un día laborado. Así es. Y en cuanto a cuáles son los días que no se consideran efectivamente laborados, bueno, pues tenemos que los que se hayan otorgado permisos, ya sea con o sin goce de sueldo, porque se pueden presentar ambas situaciones. Las incapacidades cuando sean por enfermedad general, por eso es muy importante distinguir la incapacidad al momento de que le entrega el trabajador, y también las ausencias injustificadas. Esos 3 tipos de ausencia no se van a considerar como días efectivamente
laborados. Entonces, Hugo, estamos hablando de que ya tenemos la base, 100 pesos a repartir, 50 pesos se repartirían en función de los días trabajados y el otro 50% en función del salario diario. Que por ahí, bueno, pues también hay que hacer algunas precisiones, Hugo, en cuestión de qué debemos de entender por salario. Salario deberá ser, y debemos de entenderlo como la cuota diaria, ¿verdad?, que está establecida en el contrato individual de trabajo, que deberá ser vinculante con lo que aparece ante el Seguro Social, y básicamente excluyendo partidas, Hugo, como pudieran ser el tiempo extraordinario, algunas gratificaciones, aguinaldos, percepciones y demás prestaciones que están fuera de lo que es la cuota diaria. Así es, aquí nada más también la otra variable sería que tuvieran un salario variable, por decirlo así, que tengan, por ejemplo, un sueldo fijo y otro que sea en base a comisiones, por ejemplo, ventas, ¿no? Entonces sí, ahí hay que hacer el cálculo particular para considerar esa variante, ¿no? Así es, sí, o sea, sería aquellas personas que tienen una cuota fija, o como tú ahorita referías, que tienen salario variable, o que tienen mixto, ¿no? Que es decir, sí, que hay una parte fija, que hay una parte variable. Sí, entonces es importante tenerlo en cuenta porque pues aquí los cálculos pudieran variar un poco, ¿no? También aquí pues recordemos que el trabajador como tal tiene un año para reclamar lo que es el pago de la PTU, ¿no? Entonces, digamos, aquellos trabajadores que la PTU del 2012 que se repartió en 2013 y todavía no han pasado a cobrarla, bueno, pues ya están a punto de perder ese derecho, y esa PTU que quedó por ahí pendiente pues se va a acumular y se va a considerar en el reparto que se haga este año. Sí, Hugo, fíjate, bueno, lo que se refiere al reparto de utilidades está ampliamente documentado en la Ley Federal del Trabajo y están protegidos los derechos a favor del trabajador. Es decir, es un derecho propiamente irrenunciable, es decir, no se puede documentar que el trabajador renunció a favor del patrón. Respecto de esas utilidades, se deberá, Hugo, pagar directamente al trabajador solamente en casos excepcionales, como pudiera ser alguna defunción o alguna circunstancia especial. Bueno, cuando algún tercero acredite alguna poder a favor de este trabajador, bueno, pues se le podrá entregar directamente a un tercero. Y bueno, pues este reparto de utilidades debe de ser en el establecimiento de la compañía, es decir, en el lugar donde laboran los trabajadores. También debe ser preferentemente dentro de la jornada laboral y dentro de día laborable, o inmediatamente una vez que termine su jornada respectiva. Y recordar que pues le aplican los nuevos requisitos relacionados con la nómina, es decir, se debe expedir un recibo que debe ser timbrado, se debe especificar cuál es el monto de la PTU, el impuesto asociado con dicho monto, y bueno, lo que es la transferencia electrónica de fondos, o en su caso un cheque para bono en cuenta, dependiendo de la política de la empresa. Ciertamente, Hugo, esto del timbrado, bueno, pues teníamos históricamente que hasta el año pasado, bueno, pues las empresas lo entregaban, como bien refieres, con cheque o en efectivo y demás, pero hoy en día exige que también se vaya a través del timbrado. Y el del timbrado se debe de ir no solamente a la PTU, sino algún finiquito, alguna liquidación, estas gratificaciones que hablábamos, las comisiones que ahorita referíamos, cualquier ingreso a favor de los trabajadores debe de ser timbrado a través del CFDI de nómina. Y bueno, también recordar que lo que es la PTU, hay una parte exenta que en el 2013 estaba ubicada en el artículo 109, y esto, ¿cuál es la implicación? Bueno, que para el caso de la persona moral, para este 2014, que es cuando se va a hacer el pago, el 100% del pago de la PTU no lo va a poder considerar como deducción, sino tiene que aplicar ahí la proporción, y tiene que distinguir entre lo que es la PTU gravable y lo que es la PTU exenta para efectos del trabajador. Que está todavía ahí la salvedad de que la empresa busque la protección federal vía amparo, que se le otorgue el razonamiento a y bueno, pues que esa PTU y toda la previsión social, que es un ingreso exento para el trabajador, se hagan deducibles al 100%. Hoy en día, si bien es cierto, tendrían que hacer ese castigo correspondiente. Fíjate, Hugo, y en cuestión de sanciones para el patrón que incumpla lo que ahorita hemos estado señalando, bueno, pues tenemos que estos patrones, tanto personas físicas como morales, bueno, pues serán sancionados con de 15 a 315 veces el salario mínimo vigente en el lugar donde se cometa la violación. Es decir, estamos hablando de 1,000 a 21,000 pesos de multa con cargo para el patrón
que no se circunscriba a los plazos, distribuciones, exhibición de información que está establecido en la Ley Federal de Trabajo. Así es, sí, esto es, importante tenerlo en cuenta, y también que pues está lo que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lo que es el SAT y algunas otras autoridades que están en disposición de apoyar a los contribuyentes en caso de alguna duda en cuanto a qué implicaciones tiene, los cálculos, etcétera, para efectos de que en cualquier momento el trabajador pueda acudir con estos tipos de instituciones y recibir una asesoría especializada. Ciertamente hubo ahí, bueno, pues otra institución sería la Procuraduría, tanto federal como local, de la Defensa del Trabajo, el cual, bueno, pues tiene como un objeto primario el asesorar a los trabajadores respecto de los derechos, en este caso, de el reparto de utilidades. Así es. Y bueno, entrando un poquito en lo que es ya en lo que es el cálculo del impuesto, pues recordar que pues esta es una percepción extraordinaria, entiéndase que se recibe una vez al año. Entonces, al momento del cálculo, digamos que la ley nos da dos opciones. Una es, pues consideras el ingreso dentro de los ingresos que perciba en el periodo y se calcula el impuesto como tal, ¿no? Para efectos de... Ahí obviamente sería en perjuicio del trabajador, porque lo estarías viendo en función de los días de la tarifa, si es quincenal o semanal o etcétera. Y la otra opción, Hugo. Sí, es la opción que por ahí maneja el reglamento, que prácticamente te dice, estamos reconociendo que es un ingreso extraordinario, entonces debido a eso hay una mecánica que en términos generales la mecánica que te dice, bueno, saca el ingreso o la PTU mensualizada, súmasela al sueldo que le corresponde al mes y determina un impuesto. En base a eso vas a luego posteriormente determinar cuál es la tasa que se aplicó en base a ese aguinaldo, esa PTU mensualizada, y lo vas a aplicar ya sobre la base de PTU gravable. Traducido al español, Hugo, una regla de tres simple, ¿verdad? Así ¿Cuál es es la tasa efectiva que se está pagando con los ingresos fuera de la PTU? Prácticamente aplícaselo a este ingreso extraordinario y sobre la base exclusivamente gravada. Entonces, ¿a qué sirve esto a aquellos trabajadores? Bueno, pues que tú saques cuál es la tasa de impuesto que más o menos te están reteniendo en cada quincena, en cada mes, para efectos de que sepas más o menos en términos generales cuál sería la tasa de impuesto que se aplicaría para la PTU. Ciertamente hubo que haciendo algunos análisis, en algunos sí salía bastante gravoso, sobre todo en aquellos que están, por ejemplo, en la cuestión del subsidio para el empleo, que hace algunos trucos ahí medios extraños en la tarifa y hace que se dispare demasiado el impuesto. Entonces tendrás que evaluar por cuál de las opciones te vas, si sobre el impuesto directo en el mes o sobre este prorrateo en función del salario mensual. Es correcto, sí, porque eso es la clave, el subsidio que mencionas, porque pudiera ser que a la hora de que se le agrega lo que es la PTU, pues ya te quedaste en zona fuera de subsidio. Fuera de subsidio, y eso hace que el impuesto o la tasa efectiva se incremente desastrosamente y bueno, pues te lleva a cantidades descomunales de retención de ISR. Así es, y bueno, recordarles el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx para efectos de que podamos estar en contacto, también ahí a través de Facebook, la página Frecuencia Fiscal, donde hemos estado interactuando, ¿no? Y por ejemplo, la imagen que subimos el día de hoy, Luis, por ahí era donde el patrón, digamos, le estaba dando un dinero al trabajador y pues eran 3 moneditas, pero había una lupa que el patrón lo veía muy grande y el trabajador lo veía muy chico, ¿no? Entonces, todo esto es en términos de perspectiva, y aquí la idea es pues hacer un poco más claro lo que es la mecánica, el procedimiento, lo que hay detrás, para que tanto el trabajador como el patrón estén tranquilos de qué es lo que se está haciendo y que pues está cumpliendo con la disposición fiscal. Prácticamente ahí el legislador lo que hizo, bueno, pues fue darle una categoría casi o cuasi de accionista, es decir, y un accionista preferente que solamente participa en las buenas, es decir, cuando la empresa genera utilidades, porque también está establecido, Hugo, que la empresa no podrá enfrentar las pérdidas de ejercicios anteriores contra la utilidad generada en el presente ejercicio, es decir, no podrás hacer ese enfrentamiento. Entonces, bueno, pues los trabajadores deberán de incrementar la producción de la empresa y al final del día, bueno, pues por ahí está este premio, ¿no? Que es este beneficio adicional, así es. Y bueno, Luis, prácticamente ya estamos en la recta final del programa. Si te parece, pues vamos a recordar cuáles son estos puntos claves, ¿no? Que primeramente tenemos, por ejemplo, lo que es el momento de pago, decíamos, persona moral es en el mes de mayo, persona física es en el mes de junio. Los patrones exentos en términos generales, pues aquellos que se acaban de constituir en este 2014 y que, como tú bien lo decías, es
en cuanto al acta constitutiva, el acta en el SAT que sea 2014. Es decir, si tú empezaste a operar en el 2015, pues ya perdiste ese beneficio que hay tienes unos por ahí. puntos finos, Hugo, en el caso, por ejemplo, de empresas no lucrativas que si no tienen la autorización correspondiente, bueno, pues estas deberán de entregar reparto de utilidades. Aquellas que sí lo tienen, pero que se desvían del sujeto principal bajo ciertas condiciones, también podrán ser sujetas de distribución de PTU. Así es, y también la cuestión de la distribución, que son dos criterios. Es decir, la PTU se divide 50% en base a los días laborados y 50% en base a los salarios devengados por los trabajadores. Que como tú ahí mencionabas, aquellas empresas que tienen trabajadores sindicalizados topan a los no sindicalizados al salario del trabajador sindicalizado más un 20% adicional. Y también deberás dejar fuera a todos los directores generales, administrador general y gerente general. Se quedan dentro los directores de área. Así es, también el otro criterio son los días laborados, ¿no? Que aquí decíamos son las incapacidades por maternidad, son las incapacidades por riesgo de trabajo, los que esos días se van a considerar efectivamente laborados. Ahí te puede dar muchos dolores de cabeza, Hugo, porque muchas de las veces el contador toma como papel de trabajo, como fuente primaria para esta distribución, lo que es el DIM, sueldos y salarios, y que ahí habla de los días efectivamente trabajados, castigando indistintamente las incapacidades. Entonces habría que hacer esa corrección a esos días laborados. Así es, y bueno que a la hora del cálculo está la opción de la ley, la opción del reglamento, y que al final del día el patrón tiene la opción de elegir a lo mejor una opción para unos trabajadores y otra opción para otros. Es decir, no te tienes que casar con una sola opción. Y que el contribuyente, el patrón, una vez que otorga esta participación de utilidades, bueno, pues tiene 3 días para timbrar esta nómina y convertirla en un CFDI correspondiente. Hay que tener mucho cuidado con el rubro que se selecciona de acuerdo al catálogo de conceptos proporcionado por el SAT. Así es. Y bueno, Luis, prácticamente esto es todo. Les recordamos que este programa va a estar disponible en YouTube para que lo vean ahí en el canal Frecuencia Fiscal. Bueno, pues se despide el contador público Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.